Están escondidos en el alto horno. El sargento Volar entregó un par de magnoculares al capitán Karpova. Descortés, si me preguntas. Deberían tener la decencia de salir a donde podamos dispararles. Estaban en lo profundo de las entrañas de la subcolmena de Salamina. El aire era repugnante, peor incluso que el resto de la colmena. Era tan tóxico que Karpova podía incluso saborear a través de su respirador. Le dolían los pulmones y la cabeza le empezaba a dar vueltas. Y el lugar parecía infernal. Si alguna vez hubo una lógica en la arquitectura circundante, se había ido. Parecía que un dios borracho había arrojado fábricas juntas y luego las pisoteó, formando una mezcla de ácido, excremento, escoria y metal líquido. El labio de Karpova se curvó con disgusto. Había nacido en un agujero infernal como este y le traía recuerdos desagradables, recuerdos de impotencia y miedo. Ella los condujo hacia abajo. Ya no era una alimaña del sumidero. Había aprovechado su ira y le había usado para labrarse una carrera, y esa carrera no iba a terminar aquí, hasta las rodillas de efluencia y baba química. Había 2 escuadrones colocados a su alrededor en la inmundicia, y ninguno de ellos era visible. Todos tuvieron el sentido común de agacharse y esperar su señal. El sargento Ballard, sin embargo, estaba de pie con orgullo en una bota salpicada de suciedad, apoyada en un tubo de salida, un bastón debajo del brazo y las manos entrelazadas en la espalda. El caballero que pescamos en el pozo de alquitrán sugirió que podrían pertenecer más a un culto religioso que a los pandilleros comunes o corrientes. Y no parecen estar involucrados con ninguna de las facciones separatistas. Se han dado a sí mismo un apodo de fantasía, Hermandad del Amanecer Sangriento o algo igualmente alegre. El informante tenía la impresión de que había estado operando durante mucho tiempo, antes de todo el reciente disgusto con él. Alguien disparó un arma láser desde el interior del alto horno. El disparo falló por poco en la cabeza de Bollard y tuvo que detenerse mientras la metralla caía sobre él. Luego continuó como si nada hubiera pasado. Sin embargo, los tipos religiosos son tan tediosos, ¿no? Levantó una mano de advertencia. Herejes, quiero decir obviamente. Ya sabe lo devoto que soy, capitán. De hecho, hay muchas más veces que yo. Karpova ya no escuchaba. Había desarrollado una habilidad útil para bloquear la mayor parte de lo que él decía y solo volver a sintonizar cuando decía algo relevante. Le gustaba, pero sus procesos de pensamiento eran completamente verbales. Escaneó el alto horno a través de los magnoculares, ajustando la ampliación y haciendo zoom en lugar de donde parecía haber venido el disparo. No había nadie visible, no podía culparlos del todo. Tal vez la escoria de la colmena aquí abajo no reconoció el sigilo de la puerta de Cadia en las sombreras de sus soldados. Pero habrían reconocido la habilidad con la que se masacraban a los subcolmenares. Deben poder ver que el juicio del emperador estaba a punto de ejecutarse. Asegúrate de que esto se haga limpiamente, dijo. No me importa si son separatistas, fanáticos o delincuentes de poca monta. Quiero que se ocupen de ellos rápidamente. Ajustó los magnoculares y se alejó, observando todo el alto horno. Parecía la base de una grúa o una torre de perforación, pero construida a gran escala. Una torre de vigas y puntales de soporte que se extendía hacia el smog y parecía que podría derribarse con un buen empujón. Ballard asintió y tomó su bastón de debajo de su brazo, usándolo para señalar los lugares en los montones de óxido y rococemento destrozado. Cañones automáticos dispuestos en parejas, listas para sacar los soportes principales. Unos cuantos tiros bastarán. Hizo un gesto a los escuadrones que se agazapaban fuera de la vista, empuñando una impresionante variedad de pistolas láser, lanzallamas y lanzagranadas. Cuando el techo caiga sobre sus cabezas, estaremos esperando. Dudó bajando la voz. Sin embargo, me preguntaba, antes de dar una orden, ¿debería ofrecerles a los criminales la oportunidad de arrepentirse? Podría estar bien. Agitó su bastón frente a los hombres, quiero decir, para mostrar un poco de clemencia. ¿Clemencia? Ella lo miró fijamente. Simplemente quise decir, bueno, hay que considerar el asunto de sus almas eternas. Hasta un asesino puede pedir perdón antes del final. Ella lo miró detenidamente, sintiendo un vago presentimiento de peligro. Ballard siempre había sido afectado y un poco absurdo.
Si él no fuera un soldado tan excelente, ella lo habría degradado hace años solo para evitar su parloteo. Pero esto parecía diferente. Parecía genuinamente preocupado por las almas de las personas que había demostrado ser asesinos y saboteadores. Parecía incómodo por el hecho de que estaban a punto de morir. Habían luchado juntos durante décadas y ella nunca lo había visto vacilar así. Ella sacudió su cabeza. Da la maldita orden y podemos salir de este pozo negro. Se rió, pero fue frágil y forzado. Por supuesto, capitana. Luego vaciló de nuevo, mirando a su alrededor, como si alguien pudiera acudir en su ayuda. Karpova estaba a punto de dar la orden ella misma cuando pareció recuperarse, sacudió la cabeza, volvió a reír torpemente y habló por el comunicador de su cuello. Se oyó un fuerte ladrido cuando los cañones abrieron fuego y casi de inmediato el horno comenzó a desmoronarse. Vigas pandeadas y ménsulas cortadas, como habría esperado Karpova. Los artilleros colocaron sus disparos con cuidado. En lugar de inclinarse, la estructura se dobló sobre sí misma, como una concertina, colapsando sobre su propia huella. Hubo una explosión de polvo, ruido y humos, y luego toda la torre se vino abajo. El colapso inicial fue seguido por una ola de hundimiento, cuando la escoria y los escombros se inundaron desde los silos del almacenamiento circundantes. Finalmente, después de unos minutos de esto, el polvo comenzó a sentarse. Sin embargo, eso hizo poco para iluminar la escena. El miasma de niebla química y vapores de prometium de la subcolmena aún flotaba en el aire, y la única iluminación provenía de un arco de luz que parpadeaba en un lugar en la distancia. Damas y caballeros, dijo el sargento Bollard, dirigiéndose a todas las brigadas a través de la red de comunicaciones. El barco se ha hundido. Las ratas desembarcarán en breve. Siguió un silencio espeluznante, interrumpido solo por el sonido de los escombros al caer y las vigas crujiendo. Allí, dijo Karpova, viendo algo a través de los magnoculares. Alguien está excavando para salir. Me sorprende que aún puedan... Sus palabras se apagaron. ¡Detén el fuego!, dijo por su comunicador. ¿Qué es eso? Se volvió hacia Bollard y le entregó los magnoculares. Interesante. Parece más una garra que una mano. Solo 3 dedos y garras. Una vez más Karpova sintió que había algo extraño en los modales del sargento. Lo había visto enfrentarse a enemigos de pesadillas sin inmutarse, pero ahora, cuando una figura se arrastró desde los escombros, parecía aturdido. Mendigo feo, murmuró. Recogió los magnoculares y volvió a mirar los escombros. El hombre ahora había arrastrado la mitad superior de su cuerpo y estaba tratando de sacar el resto. Pero hombre no era exactamente la palabra correcta. La figura era esencialmente humanoide pero mutada. Era grotescamente, antinaturalmente musculoso y su piel era malva y sin pelo. Había retazos de ropa adheridos a sus hombros corpulentos y piezas de lo que parecían equipos de minería, pero también estaban revestidos con un extraño tipo de caparazón que parecía haberse formado en su piel. Placas de armadura acanaladas, como el caparazón de un insecto. Mutante, ella escupió. Había visto casos similares antes, personas cuya herejía era tan profunda, cuyas creencias eran tan sacrílegas, que sus cuerpos se enfermaron tanto como sus mentes. Pero había algo extrañamente familiar en este. Le recordó algo que no podía ubicar del todo, algo sobre su cráneo alargado y sus movimientos bruscos. Estaba tan absorta tratando de averiguar por qué el mutante le resultaba familiar, que tardó un momento en darse cuenta de que Bollard se había bajado de la tubería y se había recostado contra la pared. ¿Qué pasa, hombre? ¿Ya has visto herejes antes? He visto a estos herejes antes, murmuró. Sin mirarla a los ojos, pensé que era un sueño, pero tal vez fue un recuerdo. Él la miró fijamente. Ya no sonaba untuoso o pomposo, solo aturdido. Me siento un poco raro en realidad. Luego se rió de esa manera extraña otra vez, sacudiendo la cabeza y sacudiéndose el polvo. Perdóneme, capitana, este maldito smog. Parece que no puedo pensar con claridad. Encontró su comportamiento cada vez más preocupante, pero había asuntos más urgentes. Abrió de nuevo el canal de voz. Todos los escuadrones, fuego a discreción, apuntad a todo lo que salga. Los rayos láser gimieron y brillaron a través del smog, cortando al mutante justo cuando lograba ponerse de pie.
Se cortaron grandes secciones de su cuerpo, pero se tambaleó hacia adelante, inconsciente, recogiendo un poste de metal mientras tropezaba con los escombros. Aullaba mientras corría, y el sonido era una mezcla estrangulada de humano y bestia. A medida que se acercaba, Karpova vio placas dorsales blindadas que sobresalían de su espalda y finalmente se dio cuenta de qué le recordaba. Tiránidos, murmuró, mientras una segunda descarga cortaba al mutante, finalmente deteniéndolo en seco. La criatura cayó hacia atrás, derramando sangre y órganos, justo cuando una tubería de detrás de ella arrojó una marea de formas que se movían rápidamente. Todos los escuadrones disparen a voluntad, repitió, sacando su propia pistola láser y poniéndose de pie para apuntar. Los rayos láser brillaron desde docenas de direcciones, cortando a los mutantes, pero parecían completamente despreocupados, cargando contra el aluvión, agarrando armas improvisadas hechas con piezas de equipos de minería. La combinación de cuerpos grotescamente musculosos y caparazones de tiránidos significaban que se necesitaban varios golpes para frenarlos. Entonces, desde otros lugares de los escombros, mutantes más pequeños salieron corriendo. Eran más parecidos al tamaño de un humano, y aunque sus rostros estaban medio ocultos por los respiradores, Karpova se dio cuenta de que también tenían un aspecto alienígena. Sus cabezas eran alargadas, como la primera, y muchos de ellos portaban placas de armadura quitinosa que se parecían a las placas de armadura de los tiránidos. Todos tenían protuberancias óseas peculiares en la frente y sus ojos eran inexpresivos e inhumanos. Se inundaron de tuberías de alcantarillado y pozos de ventilación. Habían tantos de ellos y se movían tan rápido que les recordó a las termitas que abandonaban un nido perturbado. Es como si se estuvieran convirtiendo en tiránidos, pensó. ¿Podrían los dinos haber propagado algún tipo de infección que poseía a las personas? La mayoría tenía 4 brazos y manos en forma de garras, y algunos estaban bien equipados, empuñaban armas automáticas y vestían armaduras antiaéreas. ¡Lanzallamas!, ella chasqueó. El fuego atravesó la oscuridad, empapando a los mutantes con una capa gruesa y ardiente de Prometeo. Para disgusto de Karpova, incluso esto parecía insuficiente para frenar a las brutales criaturas de vanguardia. Y luego, justo cuando estaba a punto de dar otra orden, escuchó el estridente gemido de los láseres mineros y se agachó detrás de la barricada. Las estructuras a su alrededor detonaron, arrojando trozos de metal brillante por el aire. Mientras se agachaba, escuchó aullidos de alarma y dolor y el estruendo de edificios que caían. Escuadrones 12 a 19, ladró por el comunicador, alzando la voz por encima del estruendo. ¡Devolver el fuego! Las respuestas crepitaron en su oído, confirmando que la orden había sido escuchada. Apagó el canal y se puso de pie, apuntando mientras trepaba por encima de la barricada, con una sonrisa sombría frotándose en su rostro. Esto se estaba convirtiendo en una pelea que valía la pena tener. Disparos llovieron sobre los mutantes desde todas las direcciones. El bombardeo fue tan intenso que iluminó el smog, convirtiéndolo en una deslumbrante mortaja blanca. «¡Todos los escuadrones avancen!», dijo disparando su pistola mientras caminaba entre escombros y cuerpos humeantes. Un mutante se abalanzó sobre ella. Tuvo una fracción de segundo para registrar lo grotesco que era. Su cabeza estaba deforme y sus ojos no mostraban ningún indicio de emoción o humanidad. Arremetió con su sable, decapitándolo, y luego disparó contra el cadáver decapitado, solo para estar segura. «No muestren cuartel», dijo marchando y cortando y disparando mientras avanzaba. Sus escuadrones avanzaron a su alrededor, congregándose en la tubería de salida de la que habían arrastrado los mutantes. Cuando llegó a la tubería, los sonidos del combate se estaban desvaneciendo. Sintió un atisbo de decepción. Solo hubo unas ráfagas dispersas de fuego láser cuando los escuadrones acabaron con los últimos sobrevivientes. «Capitana», dijo Bollard, atravesando la carnicería hasta su lado y apuntando con su sable a la abertura obstruida por el cadáver. «¿Puedo?». Ella sacudió su cabeza, luego encendió la luz fija de su pistola y apuntó hacia la oscuridad, agachándose para mirar dentro. Vio más mutantes muertos, pero ninguna señal de movimiento. «Soldado Braurum», dijo mirando hacia los escuadrones que se lineaban detrás de ella. «¿Alguna lectura en esta tubería?». Un soldado rompió filas, agarró un dispositivo de mano y lo tocó. «Nada, capitana, no hay movimiento ni señales de vida».
Ella sintió, pinchó alguno de los cadáveres con la punta de su sable y luego se dirigió hacia la tubería, agachándose mientras trepaba por encima de los cadáveres. Veamos qué estaban tan dispuestos a defender. Brauron, quédate cerca y dime si detectas movimiento. Su luz cambiaba de un lado a otro, brillando en los desechos líquidos que gorgoteaban alrededor de sus botas. Ratas gordas y aceitosas correteaban cuando se acercaba, pero no había ninguna otra señal de vida. Nos tiraron todo, murmuró, para proteger un viejo desagüe. Ella olfateó e hizo una mueca, un desagüe que huele como si algo hubiera muerto en él. Había un hedor dulce y grasiento en el aire que cubría su garganta y le daba ganas de vomitar. Escuchó el repiqueteo de armas y armaduras antiaéreas mientras sus soldados la seguían en la oscuridad. Luego, después de unos minutos, vio una luz más adelante. En lugar de la dura luz de un lumen, era el cálido y cambiante resplandor de un fuego, y sintió que el calor le inundaba la cara. Llegó al final de la tubería y se detuvo, agachándose en la abertura mirando el cañón de su pistola láser. La tubería conducía a lo que parecía un sumidero, un depósito circular que probablemente alguna vez contuvo un charco de aceite, pero que ahora estaba seco. Había una bomba rota en el centro de la cámara y de ahí venía la luz. Trono, murmuró, dejándose caer en la cámara y mirando la bomba. ¿Qué es eso? Había un fuego ardiendo encima de la bomba. Alguien había apilado restos humanos sobre él y les había prendido fuego. Cabezas y extremidades apiladas en una pila y arrojando humo negro al aire. ¿Estaban cocinando gente? Se acercó más, manteniendo su pistola levantada cuando notó que las otras tuberías de entrada se alejaban del sumidero. Pero cuando llegó a la pila de restos, vio que no estaban destinados a una comida. Habían símbolos ocultos pintados alrededor de la bomba en el suelo con sangre. Altar de sacrificios, dijo el sargento Bollard, emergiendo de la oscuridad mientras los soldados se repartían por la cámara, las armas apuntando a las salidas. Parece que sí, dijo Karpova, arrodillándose para estudiar las marcas, inusual sin embargo. Se había encontrado con cultistas en muchas zonas de guerra diferentes y había un elemento de consistencia en su locura. A menudo llevaba sigilos que eran variaciones sutiles de íconos que había visto en otros mundos, pero estos embadurnamientos no se parecían a nada que hubiera visto antes. Parecían serpientes retorciéndose alrededor de la cabeza de un depredador Xenos con 3 colmillos en forma de cuchillas saliendo de su cabeza. Parece un tiránido, dijo, iluminando con su linterna la grotesca imagen. Estas personas estaban rezando a los Xenos. Mientras estudiaba el santuario, tuvo la repentina sensación de que algo horrible estaba a punto de suceder. Intentó ignorarlo, pero el sentimiento creció, una amenaza siniestra y creciente que la hizo mirar hacia atrás por encima del hombro. Bollard estaba de pie junto detrás de ella. Se veía terrible. Todo el color había desaparecido de su rostro y parecía que estaba a punto de vomitar. Ella lo miró fijamente. ¿Has visto cosas peores que esto? Sacudió la cabeza, frunciendo el ceño. Perdóneme, capitana. Yo me temo que podría ser... No soy el mismo. ¿Tú mismo no? Ella se puso de pie y lo agarró por el brazo, asintiendo a los soldados que se apiñaban en el suminero. Mostrar alguna maldita columna vertebral. He visto esto antes, dijo, apuntando su espada en la cara del Xeno. Lo he visto en mis sueños. Se rió de forma extraña. Capitana, creo que mi mente se ha ido. Perdóneme, capitán, dijo un soldado cercano, señalando con la cabeza los remolinos de pintura. Yo también he visto esto. Creo que se llama el Heraldo. Karpova sintió una oleada de ira. Le tomó un momento identificar el motivo. Luego hizo clic. La cara en el suelo también le resultaba familiar. Ella había estado tratando de suprimir la verdad, pero la palabra heraldo le había sacado a la luz. ¿Qué le sucedía a ella? Consideró admitir que entendía lo que Valar estaba diciendo. Luego se dio cuenta de que los soldados que la rodeaban miraban la pintura con miedo en los ojos. La sensación de aprensión se elevó a tal nivel que sintió ganas de correr de regreso por la tubería del desagüe. «Es todo este aire contaminado», dijo con calma. «Está nublando nuestros pensamientos. Este lugar es tóxico. Hemos pasado demasiado tiempo aquí abajo».
Volvió a mirar las partes del cuerpo carbonizadas y los repugnantes sigilos. ¿Cómo había llegado a esto? Décadas de entrenamiento y servicio y aquí estaba ella, arrastrándose por los desagües con la cabeza llena de imágenes enloquecedoras. Todo lo que siempre había querido era demostrar lo que era capaz, y ahora, en ese pozo fétido, se sentía como si estuviera ahogando. Quémalo, escupió ella, dándose la vuelta para irse. Quémalo todo.